¿Aplicaste la española? ¿Hay comida española? Ya, buenas tardes. Vamos a partir entonces con la clase de hoy. Que estábamos viendo la estructura de techumbre. Algo de esto ya vimos en la clase pasada, pero como lo vimos muy rápido, voy a partir de acá de nuevo en adelante esta clase. La estructura de techumbre, cuando nosotros hablábamos de las estructuras que forman la vivienda, si nosotros partimos de abajo hacia arriba, ya vimos las fundaciones, las bases de los pavimentos, las estructuras interiores, que pueden ser verticales y horizontales, y la última que forma parte de la estructura es la estructura de techumbre. Este tipo de estructura tiene dos objetivos principales, que es lo que dice el primer párrafo. Los objetivos de la estructura de techumbre son recibir el recubrimiento, entendiendo por recubrimiento las cubiertas, ¿ya? Los distintos tipos de materiales que forman las cubiertas de las viviendas, que separan el interior de la vivienda del medio ambiente, y la protegen, por lo tanto, de la acción de la temperatura, del viento, lluvia o nieve. Entonces, cuando nosotros, muchas veces se habla de las dos cosas juntas, uno habla de techumbre y entiende que es la parte estructural de la techumbre, más la cubierta, y lo que lleva dentro de la cubierta, que es bajo la cubierta, que es la aislación térmica. Entonces, al analizar la techumbre, que es lo que dice el segundo párrafo, tiene dos partes principales. Una que tiene que ver con la arquitectura, que es la forma en que diseñan los arquitectos, la forma de la cubierta, y otra que tiene que ver con la estructura. La estructura de techumbre en este caso está formada por elementos de distintos materiales, que lo más común es que sean cerchas o que sean tijerales, que es un conjunto de vigas individuales que en conjunto soportan las cubiertas, como la parte estructural. Dependiendo del tipo de cubierta, hay otras piezas de menor tamaño que son las costaneras, que es donde se atornillan las cubiertas. Pero la parte estructural, que es lo que estamos viendo ahora, nos vamos a encontrar con estos dos casos que son los más comunes: el uso de cerchas o el uso de vigas. Cuando la estructura de techumbre está solucionada solamente con vigas, también recibe el nombre de tijerales, ¿ya? Que es un conjunto de vigas. Las cerchas son distintas porque es una estructura reticulada, que lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Entonces, dentro de los conceptos que forman cuando uno habla de cubierta y de techumbre, está este concepto de las aguas. Las aguas, dice aquí, son superficies planas o inclinadas, que están encargadas de recibir directamente la lluvia o nieve. Entonces, dependiendo de la forma en que la diseñen los arquitectos, podemos tener soluciones con 2 aguas, o 4 aguas, o más aguas, dependiendo de cómo esté diseñada la techumbre. Y esa combinación de la forma que tienen las aguas, en el caso de la figura aquí tenemos una vivienda con una techumbre a 2 aguas, tiene una superficie grande aquí, y otra superficie acá, que forman las 2 aguas de esta cubierta, o de esta techumbre. Independiente que este es un caso especial, que aquí también tiene lucarnas para la entrada de iluminación.
Pero en general esta casa tiene una superficie hacia este lado, que conduce el escurrimiento de agua, y otra hacia el otro lado, por lo tanto podríamos decir que es una vivienda con una techumbre a dos aguas que incorpora lucarnas. Eso varía de acuerdo al diseño que le den los arquitectos, muchas veces por razones arquitectónicas, de estéticas, digamos. Pero siempre tienen que ser funcionales, tienen que permitir evacuar el agua y conducirla normalmente hasta una canal de agua lluvia que se adosa en los aleros. Entonces, el diseño de los planos de techumbre, de los planos de las cubiertas, tiene que cumplir algunas condiciones que están indicadas en la ordenanza de construcción, de acuerdo a la zona geográfica, que tienen que ver con la inclinación de la cubierta. Además de que esa inclinación también está dada de acuerdo al tipo de material con que se construye. Por ejemplo, una cubierta de teja necesita una pendiente un poquito mayor que una cubierta de hojalatería emballetada. O sea, hay cierta libertad también, si no da la pendiente, de cambiar el material. Y eso en los planos normalmente viene expresado en grados o en porcentaje, que representa la inclinación de la cubierta. Aquí al lado hay un cuadrito para que tengan una referencia rápida de a qué equivale la pendiente. La pendiente es la inclinación que tiene una superficie inclinada. Entonces, esa inclinación, como les decía, se mide en grados o en porcentaje. Aquí se notan las inclinaciones típicas. Estos son ejemplos nomás. 45 grados equivalen a un 100% de pendiente. Es una equivalencia. 40 grados es un poquito más de 80%. Las cubiertas de las zonas geográficas de la zona central están alrededor de 20 a 35%, que eso equivale a esta cantidad de grados. O sea, si ustedes la quieren convertir de grado a pendiente, lo pueden hacer usando este cuadrito o calculándolo. La inclinación es un porcentaje, en este caso la pendiente, cuando está indicada en porcentaje, es una relación de la altura de la cubierta dividida por el largo. Eso da la pendiente, en porcentaje. Y estos son los grados, que hay que medirlos en los planos. Profe, Sí, buenas noches. Oiga, consulta, ¿y de qué va a depender que uno determine qué porcentaje necesita la casa? O sea, me imagino en el sector geográficamente donde está instalada. Usted dijo que entre los 20 y 35 sí. por ciento era aquí en Chile. ¿El 100% se usa en otros países? No, del 20 al 35% es lo mínimo que pide todas esas cosas de diseño están en una norma que se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es la que usan los arquitectos para diseñar las pendientes de las casas. Y eso va a depender básicamente de la zona geográfica donde se construye la casa. Por ejemplo, en el sur de Chile es probable que las exigencias pidan pendientes más fuertes, considerando que hay zonas con nieve. ¿Por qué se necesita mayor pendiente cuando hay nieve? Porque cuando la nieve se acumula sobre la techumbre, genera mucho peso. Entonces, en una zona donde haya nieve, las pendientes están sobre 40%. O sea, estaríamos acercándonos a este caso. Esta de 100%, no hay, ahí ya no, ese es un valor que no está en la ordenanza. O sea, este gráfico es solamente para que entiendan la equivalencia entre los grados y la pendiente. Una techumbre de un 100% pendiente es mucho, a no ser que sea para una mansarda o algo así, que ahí vamos a ver otras aplicaciones.
Entonces tiene que ver con la cantidad, básicamente con la cantidad de lluvia que cae en una zona geográfica. Hay pendientes, perdón, hay cubiertas, materiales que se usan para las cubiertas, que son muy herméticos, como las cubiertas de zinc cuando está embayetado el zinc, que esas permiten tener inclinaciones menores a las que dice la ordenanza. Entre otros casos, porque ese es un caso especial de cubierta que se puede usar con menos pendientes. Ahora todos los fabricantes recomiendan también la inclinación. Por ejemplo, si uno va a construir una casa en que no hay plano de arquitectura, y uno tiene que definir la inclinación de las cerchas, de la cubierta, uno puede consultar las tablas de los fabricantes. Por ejemplo, uno entra a la página de Pizarreño, donde fabrican las planchas de Pizarreño, de fibrocemento, y ahí hay una recomendación. Dice que para el fibrocemento normal, una pendiente mínima de 20%, por ejemplo, o de 30%. Esas son recomendaciones de los que fabrican las cubiertas. Ahora, normalmente nosotros no tenemos que diseñarlas. Es más frecuente que las construyamos a partir de un plano. Lo que sí es cierto es que si nosotros hacemos remodelaciones o construcciones de viviendas que no necesitan la firma de un arquitecto, por ejemplo, porque están fuera del área urbana, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es con que la pendiente sea la suficiente para asegurar que no se filtre el agua. ¿Ya? Y eso no es complicado porque dependiendo del material que yo voy a colocar de cubierta, consulto las recomendaciones del fabricante. No sé si se entendió la respuesta. Sí, profe. No, sí, sí fue clara la respuesta, gracias. Claro, como les digo, lo más normal es que nosotros estemos encargados de construir. Si son viviendas en el radio urbano, hay que sacarles permiso de edificación. Y para poder sacar el permiso de edificación, el proyecto tiene que cumplir con las ordenanzas de construcción, que esa la dominan bien los arquitectos, que define una serie de cosas como mínimo. Entre otras cosas, define las pendientes de las cubiertas, define cuánta aislación tiene que tener, qué ventilación. Entonces, para ese diseño, las municipalidades, para dar el permiso de edificación, exigen que sea un arquitecto el que se haga responsable del diseño. Independiente de nosotros tenemos que saber sí que hay ciertas pendientes mínimas que en algún caso vamos a tener que cumplir las normas, y si incluso estando dentro de la norma, deberíamos chequear la recomendación del fabricante. Como les decía, para una cubierta de teja asfáltica, el fabricante dice que funcionan bien, creo, no estoy seguro del valor de memoria, pero sobre un 25% de pendiente. En cambio, para una cubierta de hojalatería, el fabricante dice que funciona bien con una pendiente más chica. Entonces eso lo podemos verificar también con los manuales de los fabricantes. ¿Y por qué eso? Para facilitar que escurra el agua, y en caso de las zonas donde hay nieve, como la nieve al acumularse en las cubiertas es mucho peso, y después más encima cuando empieza a derretirse por abajo, crea zonas en que es muy fácil que se filtre. En esos casos, en las casas que se diseñan donde hay nieve, por ejemplo en la cordillera de la zona central, las pendientes son todas grandes, para que la nieve que esté arriba de la cubierta sea fácil de que deslice, que no se acumule arriba de los techos. Entonces, como las cubiertas tienen la función también de ser hermética, lo más herméticas posible para evitar filtraciones, todos estos lugares donde se producen uniones son especialmente delicados para el sellado, tienen que estar bien selladas. Y eso se logra con hojalatería, en algunos casos, y con sellos por ejemplo, de silicona,
o de otro material, dependiendo del material de la plancha de cubierta. Eso vamos a ir analizando más en detalle en otros ramos, en edificación sobre todo. Entonces, como resumen ahora, lo importante, lo básico de esto, es entender que la estructura de techumbre tiene una parte que es estructural, que soporta todo el peso de la cubierta, y otra parte que es el revestimiento de la cubierta, que se está encargado de evitar que se filtre el agua hacia el interior. Y también deberíamos considerar ahí entre medio la aislación térmica, porque esta es la barrera que separa el interior de la vivienda del medio ambiente. Entonces, además de lo que veíamos de la cubierta, que son estas superficies, que pueden ser de distintos materiales, vamos a tener algunas partes dentro de las techumbres que complementan la protección de la vivienda, que son, por ejemplo, los aleros. Los aleros también sirven, además de una razón estética, también sirven para proteger las superficies de los revestimientos que están debajo de la techumbre. Este alero, por ejemplo, hace que separa el agua que escurra, que pueda caer en caso de lluvia. Si ustedes fijan, cae vertical y hay algo de viento. El alero protege las superficies de los revestimientos de los tabiques o de los muros, de la acción del agua, y también protege un poco de la acción del sol. Entonces, en algunos diseños que hacen los arquitectos, diseñan los aleros para controlar la cantidad de calor que entra por las ventanas. Entonces el alero tiene varias funciones. Que es un poco lo que dice acá. Evita, es una función de protección de los paramentos verticales, del posible ingreso de las aguas a través de las puertas y las ventanas, disminuir el escurrimiento libre de agua, o sea, que el agua caiga directamente en los muros, que produce el riesgo de que hayan pasos de humedad en los revestimientos de los muros. Esto lo vimos bien. Profe, Sí. disculpe por interrumpirlo nuevamente. Oiga, pero estaba viendo en el detalle del alero que salía una ventilación en alero. ¿Eso es una sugerencia de diseño o está normalizado? No está normalizado, en este caso, estas rejillas de ventilación. Son una recomendación para evitar que dentro del entretecho se pueda producir humedad por condensación. Siempre en los entretechos hay que tratar de que haya una circulación de aire. Y va a depender... Profe, pero eso no se evita se supone, con la aislación, ¿o no? Depende mucho del material que sea la cubierta. Se produce, el riesgo de condensación es más alto cuando las cubiertas son metálicas. En ese caso es por temperatura. Por ejemplo, en invierno, cuando hay una temperatura muy fría en el exterior, la plancha metálica es tan delgadita que al encontrarse con el aire que está más caliente adentro del entretecho, provoca una condensación en la parte de abajo de la plancha. Y empiezan a aparecer gotitas por debajo de la plancha de Zincalum, por ejemplo. Entonces, en los entretechos, si no hay buena aislación, siempre hay un riesgo de que se produzca humedad dentro de los entretechos. Para evacuar esa humedad, para eliminarla, y para regular la temperatura dentro de los entretechos, existen distintos tipos de ventilación para los entretechos. No siempre están en los aleros. Hay otras que se colocan en los frontones. Pero es para eso una recomendación, no es una norma. Para evitar que se produzca humedad en el interior de los entretechos, no por filtraciones, sino que porque se junte humedad ambiente. Se complementa eso con que ustedes van a ver después que se colocan debajo de las planchas de Zincalum, por ejemplo,
recomiendan siempre colocar una lámina de fieltro que recoja esa condensación y la saque hacia afuera hacia los bordes de las techumbres. Eso evita un poco que se produzca condensación. Ahora siempre el entretecho va a estar más caliente que el exterior, independiente que uno coloque la aislación. Normalmente las aislaciones se colocan para que la temperatura, para que la casa no pierda temperatura a través del entretecho. Y la mayor parte de las veces la aislación, si miramos esta figura que está aquí, la mayor parte de las veces la aislación se coloca sobre los cielos. Es muy extraño los arquitectos que diseñan la aislación debajo de la cubierta. Si estuviera debajo de la cubierta, no habría riesgo de condensación, como dices tú. Pero como muchas veces se privilegia proteger la temperatura en el interior de la casa, las aislaciones se colocan normalmente sobre el cielo. Y eso hace que en los entretechos, la cara de abajo de la cubierta esté a una temperatura más alta que la cara exterior. Entonces, si se produce humedad ahí, aunque no sea una gotera, sino que hay humedad, si no hubieran estas rejillas de ventilación, esa humedad al final podría dañar los cielos falsos con manchas de humedad o pasar hacia el interior de la vivienda. Entonces, siempre en las casas es bueno dejar estas ventilaciones. En este ejemplo, mira, estuvo bueno que me dijeras, porque yo no le había mencionado eso que está aquí en la figura. En el caso de la figura están puestas estas rejillas en los aleros, que se complementan con otras rejillas que se ponen en los frontones, para que el aire circule y arrastre la humedad atmosférica, o sea, la humedad del aire. Ahora, hay revestimientos de alero que son más herméticos a la pasada del aire. Por ejemplo, cuando se colocan los forros de PVC en los aleros, como ese forro de PVC es casi totalmente hermético al aire, ya no va a entrar aire por los aleros que ventile el entretecho. Por lo tanto, siempre cuando se hacen aleros de PVC, el mismo fabricante recomienda estas rejillitas de ventilación. En las casas antiguas que se hacían aleros con entablado, era normal que a veces se dejaran algunos espacios entre las tablas, de 1 centímetro, cosas así, o una tabla por medio, una pequeña abertura, para que circulara el aire. Y en esos casos el revestimiento de madera no es tan hermético como el de PVC, entonces bastaba con dejar en los frontones un par de rejillas. No sé si queda claro lo que son los frontones, que yo hablo de los frontones y a lo mejor todavía no lo he explicado. Los frontones se producen en estas zonas de las techumbres. O sea, aquí abajo hay un muro vertical, aquí hay una techumbre de 2 aguas, y esta parte normalmente es un tabique falso, que lo que hace es tapar la abertura que quedaría ahí, ese triángulo. Ese triángulo es un frontón. Entonces, esos aleros, esas ventilaciones, perdón, que en la figura aparecían en los aleros, también se complementan con una ventilación puesta aquí, ya sea con una celosía o con unas perforaciones. Basta con que el aire circule dentro del entretecho para evitar que se acumule humedad interior. Gracias, profe, entendí. Bueno, de repente me alargo con las respuestas porque hay hartos temas interesantes en esta cosa de por qué los elementos tienen cierta forma y de los accesorios que llevan los revestimientos que uno a veces no los considera. Y es bueno que los vayamos viendo a medida que vayan apareciendo. Entonces lo otro que algo vimos en la clase anterior es que de acuerdo a la forma en que se encuentran los distintos elementos, se generan encuentros que tienen nombres específicos. Los encuentros de cubierta, cuando tienen esta forma, se llaman limaoya.
esa línea es una limaoya. La unión superior, el punto más alto de las techumbres, cuando se junta esta agua con el agua que va para el otro lado, se llaman cumbreras. Aquí hay una cumbrera, esta de acá también una cumbrera, y esa también. Y así hay elementos con distintos nombres que están puestos acá. La cumbrera, la limatesa o limatón, que no se aprecia en este lado porque es la figura contraria a esta. En esta figura no es la que se genera en esta, aquí está. Esa línea y esta línea son limatones. Y esas uniones después se protegen con distintos elementos, pueden ser elementos de hojalatería, y si es una cubierta de otro material, como las tejas asfálticas, se cubren con teja asfáltica para evitar el paso de agua. Y aquí aparecen los frontones. Aquí la definición dice que los frontones son un tabique soportante, eso quiere decir que no es estructural. Acuérdense que tenemos tabiques estructurales y tabiques soportantes. Normalmente triangular, en este caso, puede tener otra forma de acuerdo al tipo de cubierta que lleve, que es un remate que sirve para evitar que aquí quede una abertura y para poder recibir el revestimiento de terminación que se le coloca continuando el muro hacia arriba. Otras veces es un muro lleno, que llega con esa forma. Cuando es hecho en base a un tabique, se arma igual que un tabique y se le coloca un revestimiento. Y aquí también pueden haber ventilaciones para el entretecho. Entonces, eso que aparece ahí en una perspectiva, nosotros en la práctica tenemos que poder sacar las dimensiones a partir de los planos. Entonces le vamos a echar ahora una mirada a cómo se dibujan los planos o cómo sacamos la información desde un plano de arquitectura cuando tenemos que saber cómo está diseñada y cómo hay que construir la techumbre, que es lo que viene ahora en esta lámina. Entonces dice acá que la techumbre se muestra con un conjunto de planos. Siempre que nosotros interpretamos los planos, acuérdense que además de los planos están las especificaciones técnicas. Entonces, para entender cómo son las techumbres, tenemos que ver los planos y leer las especificaciones técnicas. En los planos están las formas, las dimensiones, las medidas, la altura, el alto, el ancho, etc. Y en las especificaciones técnicas viene el detalle de qué material hay que usar en cada cosa. Entonces hay que ir leyendo las dos cosas juntas, los planos con las especificaciones. Las estructuras de techumbre normalmente hay que interpretarlas en varios planos, porque en los planos de planta está vista desde arriba solamente, y como tienen inclinaciones y encuentros medio extraños, hay que ir complementando la lectura de las plantas con las lecturas de los planos de elevación y algunos planos que puedan haber de cortes de la techumbre. Entonces nosotros tenemos que analizar estos tres primero: las plantas, las elevaciones y si es que hay cortes de detalle. Y con eso nos vamos a hacer la idea de la forma, de dónde se producen los encuentros, dónde está la cumbrera, dónde están las limaollas, y ahí ya nosotros sabemos cómo armar más o menos el elemento. Y cuando ya tenemos eso claro, ahí pasamos al otro punto de análisis, que sería el analizar los planos de detalle. Los planos de detalle están en una escala más grande, eso significa que están ampliados para poder mostrar las dimensiones de los elementos más en detalle. Y complementan el resto de la información. Y ahí ya podemos tener el detalle de cómo se hacen las uniones, qué es lo que va dentro de la estructura de techumbre, si son piezas de madera, si son piezas metálicas, si es una cercha o una viga, cómo se unen los elementos, eso lo tenemos que ir a mirar al plano de detalle.
Y ahí ya podemos empezar a verificar con las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Como recordatorio, dice acá que es un documento que establece el tipo y la calidad de los materiales que se van a usar, en este caso este techumbre, y que complementa los planos y las normas. Entonces eso es como la calidad que tenemos que cumplir de acuerdo al diseño. Ya. Aquí hay algunos ejemplos de plano. Estas imágenes son me parece que son de las mismas casas. Entonces, aquí arriba, vamos a partir con la que está aquí abajo mejor. Esta parte de abajo corresponde... Esta zona que está achurada corresponde a un plano de cubierta. ¿Ya? Si nosotros miramos un plano de cubierta en un plano de arquitectura, vamos a ver la cubierta mirada desde arriba. Entonces la información que entrega al principio no se ve tan clara. Esta planta de cubierta es la misma de la que corresponde a la imagen en perspectiva que vimos antes. Entonces, como tienen que decirme, porque yo la veo fácilmente, pero cuesta un poco ver al principio, cuando uno está recién viendo planos, las formas de la cubierta. En este caso, hay una línea central aquí, negra, oscuro, un poquito más gruesa, que representa la cumbrera de este techo que está visto desde arriba. Significa que desde esta línea hacia allá está todo inclinado en una sola pendiente. Esta es un agua y esta es otra agua. O sea, este es el punto más alto, para allá baja, y desde el punto más alto baja para acá. Y además están dibujadas las lucarnas aquí. Aquí hay una lucarna con su cumbrera chiquitita aquí arriba y algunas uniones. Y aquí por el otro lado hay cuatro, perdón. 1, 2, 3, 4 lucarnas. Entonces los arquitectos, cuando hacen estos dibujos, lo que muestran es la forma en que están diseñadas las aguas, y ahí uno tiene que ver para qué lado va a salir el agua lluvia. Aquí debería llevar una canal de agua lluvia para recoger el agua que viene desde la cumbrera hacia el alero. En otros planos de arquitectura también dibujan el alero, dibujan dónde están los muros que hay abajo, con una línea segmentada, para poder ver en la planta si hay alero o no. Con esta planta yo no sé si abajo hay un alero, que no está indicado. Es probable que no esté indicado porque con el achurado que le hicieron ahí, que representa algún tipo de cubierta, que me imagino que son tejas asfálticas por la forma que tienen, puede que no se vea la línea segmentada donde está el alero. Entonces, como forma de representación, plano de cubierta. Hay otro plano que se llama planta de estructura de techumbre, que es la que está aquí arriba, que corresponde a lo mismo, pero que ahora es como si la cubierta fuera transparente, y yo veo dónde van los elementos que forman la estructura de techumbre. Este ya es más parecido a un plano de estructura. En este caso muestra, en esta figura son cerchas. Aquí no se alcanza a leer bien el texto porque está muy chiquitito, pero ahí dice cercha tipo C1. Y todas dicen lo mismo, son todas iguales, cercha C1, 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 C1. Son todas las cerchas iguales, marca la distancia a la que van las cerchas. Esto también está visto en planta, o sea, está mirado desde arriba. Y lo que sí no muestra es cómo se arman estas lucarnas. Eso debería estar en un plano de detalle. Entonces, antes de entrar en todos esos detalles de cómo se arma la cercha, qué material es, la idea es que vayan viendo cómo se interpretan los planos. Uno parte del plano cubierta, ve más o menos la forma, dónde está la cumbrera, y hacia qué lado están inclinadas las cubiertas. El orden lógico es que después uno vaya a ver de qué está hecha la estructura.
Entonces uno busca este plano, planta de estructura de techumbre, y empieza a leer el plano. En este caso el plano dice cercha tipo C1, ahí. Entonces uno dice, estas son cerchas, y las cerchas van a cierta distancia, unas de otras. Y con eso yo ya tengo información como para empezar a construirlo. Y hay otras medidas respecto a distintos elementos. Pero con estos dos todavía no, puede que no tenga la idea tan clara, porque como esto está visto desde arriba, y si yo ya sé algo más de construcción, yo sé que las cerchas son triangulares, pero por ejemplo, yo no puedo saber la altura de la cercha, porque eso no se muestra en planta. Entonces eso lo tengo que ir a ver a otro tipo de planos, que pueden ser los planos de elevaciones, o puedo ir a buscar los planos de detalle, donde me indicaría en este caso la altura de los elementos. ¿Ya? Los planos de elevaciones no siempre están acotados, no se colocan escritas las cotas, porque es un plano de arquitectura, es más para mostrar la forma en que está terminado, las terminaciones, dónde van las ventanas, y están dibujados a escala. Eso quiere decir que yo puedo tomar un escalímetro y medirla, y saber las distancias. Por lo tanto, los arquitectos no colocan las cotas. Lo que sí hacen cuando son planos de corte. Entonces aquí hay elevaciones por las distintas caras de la vivienda. Ojalá, lo ideal hubiera sido poder ver el plano completo para no tener que ir saltando de una imagen a la otra. Pero por ejemplo, vamos a partir con este lado, esta elevación. Cuando yo miro la planta de cubierta, yo aquí veo que por un lado tiene 1, 2, 3, 4 cosas que yo todavía no puedo estar seguro de lo que son, pero que tienen una forma así como si fueran una lucarna. Y por allá hay otra. Pero cuando yo miro la elevación, tienen que acordarse aquí, por un lado hay 4 y por el otro lado hay 1. Cuando yo miro las elevaciones, aquí están las elevaciones. Esta elevación es por el lado donde están las 4 lucarnas. Y esta otra elevación es por el otro lado. Esta es una elevación lateral y debería haber una elevación por el otro lado de la casa. Y con eso yo ya me puedo empezar a armar la idea de cómo es el volumen de las techumbres y de qué forma tienen las lucarnas, además de que ahí me aparecen las ventanas y los otros elementos constructivos. Entonces cuando yo empiezo a estudiar los planos y voy avanzando con los planos, me tengo que cambiar de una vista a otra. O sea, tengo que mirar la planta y después ir a mirar las elevaciones. Y ahí voy respondiendo preguntas. Y me van apareciendo otras preguntas. O sea, yo con esto, si lo mido con el escalímetro, yo podría saber la altura que hay desde este punto hasta la cumbrera, vertical. Con eso yo ya sé la altura que tendría mi cercha en esta parte. Como el plano de estructura decía que estas son puras cerchas, se supone que las cerchas están en esta zona, pero por dentro del entretecho. ¿No es cierto? Entonces ahí me van saliendo otras preguntas. ¿Y de qué material es la cercha? Y aquí tiene una ventana, eso significa que la cercha me tiene que dejar espacio para que sea habitable aquí adentro. ¿Ya? Entonces, como me van saliendo preguntas nuevas, yo tengo que seguir buscando en los planos dónde están esos detalles. El detalle del alero, de cómo se arman las lucarnas, de cuánto tiene por dentro la cercha, porque aquí me la muestra por fuera, pero no me indica dónde está, por ejemplo, el entrepiso. Entonces eso lo tengo que ir a buscar a los cortes. En este caso aquí hay un corte de una cercha. Es una cercha bien especial porque, bueno, no es tan especial, se usa cuando se hacen mansardas. Es una cercha bien especial porque tiene esta forma extraña, porque deja un espacio aquí que sea útil para colocar habitaciones, por ejemplo. Y aquí iría un celo falso y todo esto es habitable.
Entonces, con este detalle, yo ya puedo sacar las dimensiones que tengo que fabricar cada una de estas cerchas. Esto se entiende como una sola cercha que tiene esta forma, que está compuesta por materiales de distintas cosas, que yo todavía no puedo saber de qué son. Para poder saber de qué son, yo tengo que ir a leer aquí lo que diga, que acá este texto no se ve ni siquiera en el computador, está muy chico, pero me debería indicar de qué material es cada elemento, si es de madera, si es de acero, de qué material es. Y ahí yo voy sabiendo cada vez información más detallada. Yo la tengo que ir viendo en ese orden sí para poder interpretar el plano de manera más o menos rápida. Y aquí ya se empieza a ver un poco cómo tengo que armar las lucarnas, ¿no es cierto? Por lo menos este corte me indica la altura que tiene que tener la lucarna. Las piezas todavía no están señaladas, pero me está indicando las dimensiones de cada uno de estos elementos, con las medidas para que yo pueda fabricar esta pieza, este elemento, que sería lo que está dibujado aquí en perspectiva. Esto yo lo puedo fabricar, no es necesario que yo lo fabrique vertical. Si yo tengo los planos con todas las medidas, lo puedo trazar en el piso y las fabrico acostadas, que es más fácil para un carpintero. Y cuando esté armada, la puedo levantar. Hay distintas formas, o también se pueden construir a sí mismos, pero es un poquito más complicado. Entonces, cuando ya avancé analizando los planos, ya puedo empezar a mirar cómo tengo que resolver todas estas cosas. La unión de este elemento con este otro, si hay algún diseño de eso, o tengo que inventar yo la solución. Ahí hay que ir sacando esa información desde los planos. Entonces, este tipo de cerchas se da sobre todo cuando las casas tienen una mansarda arriba. Una mansarda es un espacio que es habitable, que no forma parte del entretecho. Estas zonas ya no son útiles para ser habitables. Entonces lo más probable es que si este es un segundo piso, o sea, de hecho un segundo piso, esto sea ocupado con algún recinto y va a estar revestido por aquí. Este espacio queda como entretecho, o puede quedar como una especie de bodega. Aquí arriba también hay entretecho, y todo esto sería habitable. Y en ese caso las cerchas van a ser de este tipo. Y eso sería lo que el diseño me indica que es válido para todas las cerchas, que aquí están dibujadas en perspectiva. Entonces todas esas cerchas corresponden a lo que está puesto en el plano de estructura, que está dibujado desde arriba. Hay una cercha aquí, otra acá. O sea, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cerchas iguales, según los planos de detalle. Y las que van en los bordes, esas ya no es necesario que sean cerchas, sino que se pueden armar como un tabique, para que sea más fácil colocar el revestimiento exterior. Si yo hago una cercha y la pongo en el borde de la casa, cuando yo quiera colocar el revestimiento, van a haber zonas que no van a tener dónde atornillarse. Entonces es más práctico que en las puntas, en los extremos de la casa, uno arme este elemento, no como una cercha, sino que lo arme como un tabique. Acuérdense que ese elemento para nosotros se llama frontón ahora. Entonces los frontones deberían estar en otro plano de detalle, que tendré que ir a buscarlo en el plano, en que aquí está el recorte, que me indica en detalle cómo yo tengo que armar el frontón. Que si se fijan es un tabique reticulado, con piezas que pueden ser de madera o de acero, metalcom, otro tipo de material, que tiene un espacio para la ventana, y que allá arriba lleva otra ventanita, no va revestido. Y que la armo como un tabique y después se forra. Se le coloca aislación por dentro para protegerla del exterior. Y aquí tiene una ventana porque es una zona habitable, acuérdense, adentro del recinto.
Entonces este es un ejemplo nomás de un plano de detalle de frontón. Entonces cuando yo analizo todos esos elementos, yo ya sé cómo partir la construcción y podría saber también qué materiales tengo que comprar o presupuestar para poder fabricar todos estos elementos cumpliendo con el diseño que está en los planos. Y así se va avanzando. Se supone que uno va a medida que va avanzando en la interpretación del plano y sacando cuentas de material y lo demás, tiene que ir cada vez más al detalle. Y el detalle siguiente sería analizar cómo se arman estos elementos, que en este caso son las lucarnas, que también tienen una parte que estructura para soportar la cubierta, tiene una parte estructural para sujetar todo este elemento, y los otros que permiten atornillar los revestimientos. Entonces, si el proyecto está completo, voy a tener planos de detalle de cómo se arman. Este es el plano de detalle de la lucarna. Ahí está la vista frontal, que correspondería a mirarlo de frente, ese elemento, más estas pequeñas vigas que tiene aquí. Y esta de acá es la vista lateral, que ese triangulito corresponde al triangulito que se forma en esta zona. S, S y ese triangulito, que está visto de lado. Y ahí están todas las dimensiones. Con eso yo puedo sacar la cuenta de cuántas piezas de madera tengo que comprar, de qué medidas son las piezas de madera, y después ya sé cómo tengo que armarlas. Independiente de lo detallado que estén los planos, siempre uno tiene que solucionar algunas cosas en terreno respecto a estos encuentros, para que ajusten bien, para que queden bien apoyados, y para no colocar material de más. Entonces yo le había dicho al principio de la clase que teníamos dos formas típicas de solucionar la estructura de techumbre. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con las cerchas, que las cerchas se denominan a un elemento que está hecho de una manera triangular, porque la forma triangular es la que tiene menores deformaciones cuando se construyen, ¿ya? Entonces las cerchas son de una construcción rápida, como son elementos de poca sección, permiten obtener estructuras más livianas, es fácil transportarlas y son relativamente fáciles de instalar. Lo otro que permite es que permite solucionar luces grandes. Eso quiere decir, bueno, este ejemplo es un poco complicado, pero si nosotros viéramos un ejemplo de este tipo, cuando dice que la cercha permite salvar luces grandes, significa la luz de una cercha es la distancia que hay entre los dos apoyos. Suponiendo que la cercha esté apoyada en este punto y en este punto, la luz es esa, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Se supone que la cercha uno la apoya en las dos puntas. Bastaría con eso. Entonces la cercha tiene la gracia que, como es una estructura triangular y que tiene esta forma reticulada, permite solucionar distancias grandes acá, sin el límite del tamaño de la pieza de madera. Por ejemplo, si aquí yo tuviera 6 o 7 metros de separación, si quisiera colocar vigas sin cercha, la pura viga, yo tendría que buscar una pieza de madera especial que tuviera ese largo, que fuera de más de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros. Entonces eso tiene un límite, dependiendo del largo de la pieza de madera. En cambio, las cerchas, como están hechas de elementos individuales, no tienen esa limitación. Podrían ser de cualquier largo, teniendo la precaución en el diseño de que estas piezas estén bien puestas y que la cercha así no se va a deformar.
Y aquí en esta parte del texto hay una desventaja, sí. La desventaja que tienen es que por el hecho de ser reticulada, de tener estos reticulados, significan estos elementos intermedios, hace que se pierda espacio útil en los entretechos. ¿Ya? Para que la cercha no se deforme, necesita tener estos elementos. Y eso hace que esta zona no sea muy útil para usarla en algo, y queda como entretecho. Esa es la desventaja que podrían tener las cerchas. Y en el caso que uno necesite que este espacio sea habitable, hay que pensar en un diseño de este tipo. Que es el ejemplo típico de cómo se hacen las mansardas. Ya, ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle lo que son las cerchas. Entonces, decíamos que las cerchas es un elemento entramado o reticulado, parecido a la estructura de los tabiques, pero que en este caso tienen otros nombres los elementos individuales, independiente del material que sean. Estos nombres corresponden a la posición que tienen los elementos y en conjunto hacen que este triángulo grande sea resistente y se deforme muy poco por la forma triangular que tienen los elementos. Entonces, en este tipo de elemento estructural, las piezas van a recibir estos nombres. Estas piezas, independiente del material con que se hagan, se denominan pares. O también en obra les dicen piernas, a ese y a este. El elemento que está aquí al centro se llama pendolón. Estos que están inclinados se llaman diagonales, independiente de la posición. Podrían haber más diagonales, en este caso están esas dos. Y estos que están aquí son montantes. Este de al medio también es un montante, pero como está al medio, recibe un nombre separado. Lo que está aquí arriba se llama cordón superior, y este de aquí abajo se llama tirante o cordón inferior. Se llama tirante porque normalmente está sometido a tracción, a este esfuerzo, este elemento. Y aquí están las definiciones, para que las lean después con más tiempo de lo que hace cada una. Por ejemplo, dice, los pares o piernas forman la pendiente del techo, esa y esa, que va a ser la misma que va a tener la cubierta. ¿Ya? Los tirantes unen estas dos piezas y evitan que se separen, ¿no es cierto? Si yo tuviera solamente dos piezas apoyadas en los extremos y le coloco un peso arriba, estas piezas van a tender a abrirse. Y este tirante evita que estas dos cordones superiores se abran. ¿Sí? ¿Alguna consulta o se abrió un micrófono por accidente? Ya. Entonces cada una de estas piezas tiene una función específica que después se va a ir analizando cuando veamos algo más de estructura. Por el momento es solamente para que vayamos conociendo los nombres que se les dan en obra y en los planos. Ahora hay distintos tipos de cerchas, no solamente las triangulares, hay otras cerchas que uno las ve normalmente en los galpones, por ejemplo, o en los edificios, en las naves industriales,
muchas veces de acero, también hay grandes galpones de madera que tienen estas formas. Lo normal en las viviendas es que sean triangulares o parabólicas de este tipo, pero pueden haber de cualquier forma. Por ejemplo, puede haber una cubierta que sea solamente a un agua, ¿no es cierto? Que tenga una sola agua. Y tendrá una cercha de este estilo. Se pueden armar vigas también, reticuladas, formadas por elementos que son así, que son típicas en los gimnasios, por ejemplo. Esto se ve mucho en los gimnasios antiguos cuando se usaban reticulados de acero. Dice acá que la más normal es la triangular. Las pendientes normales con que resultan bien estas vigas son de 12 a 45 grados. ¿Y por qué hay que tratar de evitar que sean tan altas? Porque a medida que la cercha es más alta, hay una mayor pérdida de espacio interior, ¿no es cierto? Hay un mayor costo también. Ahora una cercha funciona mejor cuando es más alta que baja. Una cercha que sea muy bajita, los elementos que forman la cercha están muy exigidos. Es fácil que se rompa, por ejemplo, una pieza de madera. Funcionan mejor cuando son un poquito más altas, cuando están cerca de los 30 grados. Pero eso va a depender del diseño que tenga el plano. Entonces ahí hay algunas configuraciones. No vamos a entrar tanto en detalles de comportamiento estructural de las que salen acá, pero las pueden leer de todas maneras. Por ejemplo, aquí dice que en este tipo de cercha, que son las de tijera, tienen esa forma extraña porque permite ganar altura en esta zona. ¿No es cierto? Si usáramos una cercha triangular, tendríamos un elemento aquí abajo que me haría perder esta altura útil. Si yo quiero ganar altura útil, podría hacerlo con una cercha de esta forma. Estas no son habituales verlas en las viviendas, pero por ejemplo yo la he visto en algunos galpones antiguos de madera, más o menos grande, ¿no es cierto? Un galpón, ¿dónde hay unos de estos? ¿Dónde fue que vi uno de estos? Parece que para allá, para el lado del cruce de Cartagena, hay unos galpones antiguos que no sé si eran de un aserradero, que son de madera, que deben tener, no sé, 20 metros de ancho, y tienen cerchas de madera de esta forma. Pero es más normal en ese tipo de construcciones que uno haga una cercha así. Pero hay distintos tipos de configuraciones que permiten hacer distintas formas. Las normales son las triangulares. Y dentro de las triangulares hay estos tres tipos que tienen incluso nombres de los que crearon la cercha en algún momento. Está ese tipo, la cercha tipo Howe, la cercha tipo Pratt, y esta otra que se llaman Fink. La diferencia que tienen, si ustedes se dan cuenta, es la forma en que solucionan el entramado. ¿Ya? Se puede hacer de cualquiera de las formas, las tres funcionan bien. Y va a depender básicamente del material que uno use. En las cerchas de madera normalmente hacemos cosas de este tipo. En cambio, en las cerchas de Metalcom se hacen de este tipo. Pero las tres son igual de válidas. Lo que sí hay unas diferencias que dicen, que están explicadas acá, que tienen que ver cuando los elementos están traccionados o cuando están comprimidos. Pero ese tema es un detalle que todavía es muy pronto para analizarlo, que lo van a tener que ver cuando pasemos a los ramos de edificación y de estructura, en que ahí se hace el cálculo de estas cerchas. Y ahí uno puede saber si si esta pieza está comprimida o está traccionada. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre una y otra, por ejemplo, es que en este caso, este elemento es claro que está traccionado. Y este debería estar comprimido. Pero las diagonales es más difícil saberlo. La única forma de saberlo es hacer un análisis.
que es un análisis que se hace en los ramos que vienen más adelante. Igual se los dejé escrito ahí para que ustedes sepan que dependiendo del tipo de cercha, las diagonales pueden estar, estas diagonales, esa o esa, en unos casos están traccionadas y en otros están comprimidos. Para efectos prácticos, todavía no es necesario saber eso, porque la cosa es que construirlas de manera que no se deformen, independiente si es tracción o compresión. Eso lo van a usar más adelante cuando tengan que calcular alguna cercha. Entonces dice acá que esta permite un conjunto que es más liviano. Es más liviano porque tiene, así visualmente, son menos piezas. ¿Se fijan? Está armado con menos piezas, por lo tanto, una cercha de este tipo es más liviana que una cercha de ese tipo. Entonces, básicamente, cuando la hago con perfiles de acero, en que me interesa el peso, que el peso a medida que los elementos de acero, mientras más peso en kilos, es más caro, porque esas piezas se venden por kilo, me conviene usar uno que sea lo más liviano posible. Entre estos tres tipos de cercha, si yo lo hago de esta forma, me va a quedar más liviana. Si yo la hago de madera, me da lo mismo, porque la madera no se compra en kilos, se compra en piezas. Entonces ahí la diferencia no es tan fuerte, y ahí la puedo hacer en cualquiera de las tres. Pero estas normalmente se asocian a elementos de acero. Esta clasificación, de acuerdo al nombre, va a depender de la forma en que está hecha la estructura del reticulado. Pero yo diría que más importante que esa clasificación es esta otra, que es por la sección de los elementos que están en las piernas o en los pares. En este caso nos vamos a encontrar con secciones simples o secciones compuestas. La sección simple significa que se hace con una pieza de madera, por ejemplo, en este caso. Es una pieza todos los elementos son una pieza de madera. Por lo tanto, estos elementos que están acá están por encima. Y hay otras que son compuestas, que tienen elementos dobles o triples, que son más rígidas y que permiten solucionar estos encuentros con mayor facilidad. Por ejemplo, yo puedo tener cerchas simples en que coloco una pieza en cada elemento. O sea, coloco una pieza aquí, después le clavo otra por delante aquí y otra por delante acá. Si yo necesitara que la cercha sea más resistente, en vez de usar una pieza de madera más grande, ocupo una doble pieza. Y esto es una cercha compuesta. En este caso, una cercha doble, que yo puedo hacer doble los pares o piernas y los tirantes, y todos estos elementos, que son los montantes y las diagonales, pueden ser simples. Estos dos casos. En este caso de aquí, el elemento doble son las diagonales y el tirante uno solo. Y puede ser al revés también. En este caso los tirantes y las piernas son dobles y los montantes y las diagonales son simples. Esto es más frecuente por estas son las que tienen más, las que reciben más carga. Las piernas y los tirantes. Por eso es normal que esos sean dobles y los montantes y las diagonales sean simples y vayan por dentro. Entonces nos podemos encontrar, de acuerdo a cómo esté hecha el diseño, con cerchas simples o con cerchas compuestas. La diferencia es que en las simples todos los elementos van en el mismo plano y van de a uno, y en las compuestas tiene elementos que pueden ser doble o triple. Y eso lleva a tener que pensar en cómo hacemos las uniones entre los elementos.
Entonces, esto que está sacado, estas imágenes y buena parte de esta materia, en lo que tiene que ver con los ejemplos en madera, están del manual del CORMA, que les dije en la clase anterior, que lo pueden ver en internet también si quieren adelantar materia, o quieren ir profundizando algunas cosas. Ese es un manual que vienen recomendaciones para todas estas uniones. Por mientras la estoy colocando para que vayamos viendo de qué forma hay que ir uniendo los elementos. Acuérdense que las cerchas son elementos individuales que se van uniendo para que todo el conjunto sea más resistente. Por lo tanto, es súper importante que estas uniones estén bien resueltas, porque normalmente ahí es donde fallan. Si son piezas de madera y estas uniones están mal hechas, lo más probable es que alguna de estas tablas se raje y pierda resistencia a la cercha completa. Y esas se resuelven básicamente con uniones clavadas o atornilladas, y otras que se resuelven colocando ahí unas placas de refuerzo, que están un poquito más adelante. Entonces aquí hay algunas explicaciones de los tipos de uniones. Las normales, por ejemplo, madera-madera, cuando son todos los elementos de madera, usar clavos o tornillos. Y aunque parezca extraño, hay una norma que indica la cantidad de clavos por un tipo de unión, que es la norma que les coloqué aquí, la 1198, oficio 91, que exige un mínimo de clavos en las uniones clavadas para distintos tipos de elementos. Eso ya entrar bien en detalle en la materia, así que lo vamos a dejar enunciado, ¿no? De que existe igual una norma que uno debería cumplir y que puede ser revisada cuando a uno le pidan el permiso de edificación, que se cumplieron esas cosas. Y va a depender del tipo de estructura, o sea, para la estructura se exige cumplir la norma, para los tabiques que no son estructurales no se exigen cumplir esas normas. También en vez de clavos pueden ser pernos, que se van a usar sobre todo en las cerchas más grandes, en que estas ya no son tablas, sino que son vigas de mayor dimensión, que ahí es más seguro hacer una unión apernada que una unión clavada o atornillada. Y además de eso, también el tercer tipo de unión se resuelve colocando planchas de refuerzo que facilitan el clavado de la unión de las piezas y que también hacen un refuerzo estructural. Si ustedes se fijan, hay ciertas uniones que son complicadas de hacer, sobre todo cuando son cerchas simples. Las dobles no es tan difícil porque se mete un elemento dentro del sándwich y ahí ya es fácil colocar pernos o clavarlas, como están aquí. Pero cuando son cerchas simples, por ejemplo, una cercha que queda a la vista, a los arquitectos no les gusta usar cerchas de tabla. Entonces, ellos diseñan vigas de madera cepillada para que se vean bonitas, que están unidas en un mismo plano. O sea, aquí hay una viga, una diagonal, aquí hay un tirante y otra diagonal. Entonces, para poder unir las tres en un plano, lo más práctico es colocar una placa o una doble placa que me permita hacer la unión clavada con buena terminación. Además que si en este tipo de placas se usan placas de terciado estructural o de OSB estructural, por lo tanto quedan súper resistentes estas uniones. Y ahí es más fácil resolver esto. Si yo no usara esas placas, tendría que hacer unas uniones aquí súper complicadas, a media madera, o con una espiga. Entonces, la forma más fácil de solucionar esta unión, cuando yo tengo una pieza que choca contra el canto de la otra pieza, es colocar un par de placas o colocar una placa metálica dentada también, que son más rápidos. Entonces, esos son más o menos los tipos de uniones, y después vendrían esto mismo, que en vez de una placa de terciado, venden
prefabricadas de distintas dimensiones, estas placas de acero, que son delgaditas, pero que es un acero de buena resistencia, que permiten hacer la unión. Estas placas traen dientes por el otro lado, entonces se colocan a presión y se meten con el martillo y producen ahí una unión rígida. Una placa por cada lado permite solucionar esa misma unión, y esto es más rápido que clavarla. Y aquí hay algunas recomendaciones respecto a cómo se usan. Aquí me quedó mal escrito eso. Para su uso, bueno, esto es N, deberá cumplir con las siguientes condiciones. Estas recomendaciones de aquí también detalladas, porque preferí colocarles textual el detalle que sale en el manual de construcción en madera del que le estamos hablando, para que les quede la información ahí en detalle. Yo creo que no les voy a preguntar a este nivel de detalle después. Bueno, vamos a seguir haciendo trabajos, pero si hubiéramos tenido alguna prueba, por ejemplo, todavía no es necesario que yo les pregunte al nivel de detalle que sale acá. Pero se los puse para que vayan teniendo la materia así bien, lo más completa posible. Entonces, estas son recomendaciones de cómo colocar bien estas placas, para que esto funcione bien. Entonces, recomendaciones acá, por ejemplo, dice que se use madera seca, con una humedad menor al 20%. En todas las estructuras de madera se recomienda usar madera seca, para evitar que después se deforme cuando pierda humedad, ¿no es cierto? El problema de la madera que viene en bruto y con un porcentaje de humedad mayor es que con el tiempo, cuando se seque y pierde humedad, la madera se contrae. Entonces esa contracción va a hacer que la cercha a lo mejor se deforme. Y como la cercha es bien rígida por todas estas cosas, puede llegar a producir que se empiece a fisurar las uniones, se empiezan a romper las placas o se deformen. Entonces siempre recomiendan para la estructura usar madera seca. Ahora el nombre engaña, porque la madera seca no significa que esté 100% seca. La madera seca se entiende que es la que tiene una humedad menor al 20%. Ahí ya estamos hablando de madera seca. Ahora la humedad, bueno, el tema de humedad es más largo. Pero se prefiere que se use esa madera porque esa madera ya no se va a deformar, se va a mantener siempre en ese rango de humedad, porque está protegida de la humedad exterior. Si está en un entretecho, se va a mantener siempre 20 o bajo 20%. Entonces, otras recomendaciones dice que las piezas a unir deben tener el mismo espesor. O sea, que si yo aquí tengo una pieza de 2 por 6, esta diagonal también tendría que tener 2 pulgadas de espesor para que funcione bien con la unión con placas, ya sean dentadas o sean de estas. Si yo aquí tengo una pieza de 2 por 6 y aquí tengo una pieza, debería ser 2 por 6 para que quede bien unida. Bueno, aparte que no hay una y media, ya es difícil que existan. O sea, que sean del mismo espesor. ¿Qué otra recomendación hay? Que el diente tiene que entrar perpendicular a la superficie de la madera. Esos son detalles de instalación, ¿no? Si uno coloca la placa y no la coloca bien derechita, los dientes van a quedar en diagonal y se van a desplazar la placa, no va a quedar bien adherida. Hay que colocar por ambos lados y se recomienda colocarlas simultáneamente. Esto de la prensa es relativo, es poco usual que uno disponga de una prensa para que se puedan poner las dos juntas al mismo tiempo. Entonces eso se resuelve en obra, ya no es necesaria, no es indispensable tener la prensa que venden los fabricantes. Eso se resuelve en obra, básicamente, cuando uno clava una placa, tiene que colocar por detrás
algo que evite que la cercha se me mueva cuando yo estoy hincando esa placa, los dientes de la placa. Lo normal es que uno lo haga con un martillo, o le coloque una tabla aquí encima y la golpee con un martillo. Entonces yo por atrás le tengo que colocar algo que evite que la cercha se me mueva con el martilleo. Y bastaría con eso. Lo de la prensa es una recomendación del fabricante, pero al final en la práctica no es muy usual que se haga. A no ser que sea una empresa que haga estas cerchas prefabricadas y que haga, no sé, 200 cerchas diarias, y ahí la prensa le funciona más rápido. Y ahí van a invertir en comprar una prensa. Pero en una hora que tengo que poner 10 cerchas, esto lo puedo clavar, teniendo la precaución de colocar algo por atrás para que no se me mueva y quede bien clavado. Esa es esta, todavía tengo un poco más, pero quiero ver si tienen alguna consulta. ¿Están ahí todavía o perdí la señal? Sí, Ah, me asusté. Pensé que estaba solo. Eso que vimos hasta ahora corresponde a lo que yo les mandé en PowerPoint en la clase 13, parece. Profesor, Sí, ¿me podría dar el nombre de nuevo del manual que mencionó anteriormente? se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero ustedes lo pueden buscar por manual CORMA. Corporación de la Madera se abrevia. CORMA. Gracias. Yo lo debo tener en PDF, pero es muy pesado para mandárselo entero. Ahora, como les digo, eso es complementario, pero es bueno que vayan juntando su bibliografía, porque ese manual es súper bueno y es súper claro en todo lo que es madera, cualquier elemento de madera. Ya. Entonces, esto que está acá, para cuando lo quieran consultar, es el PowerPoint que dice clase 114. Empieza aquí. No sé si lo alcanzamos a ver entero ahora, yo creo que puede que no. Si no lo alcanzamos a ver entero ahora, lo continuamos la semana que viene. Entonces, esta primera transparencia son algunos criterios de diseño de cómo funcionan los elementos que forman la cercha. Entonces lo que dice aquí es que ya, lo que dice aquí, para saber así de una manera que no necesitemos hacer el cálculo pieza por pieza, es un criterio general, que lo que indica es que en el caso de la izquierda, si nosotros nos ponemos aquí en el centro de la cercha y vemos las diagonales, si las diagonales suben,
en la dirección en la que están los apoyos, significa que las diagonales están trabajando traccionadas. Y en este otro caso, estas diagonales están comprimidas. Eso es una diferencia súper sutil, pero que se usa para calcular las dimensiones de la cercha, que es un tema que todavía no vamos a ver en tanto detalle. Entonces ahí está una pequeña explicación de en qué casos los elementos están traccionados o comprimidos. Pero lo que tienen en común las cerchas, todas las cerchas, es que lo que hacen las cerchas cuando les llega un peso o una carga desde arriba o algo que esté colgando en la cercha aquí abajo, en cualquier punto, estos elementos interiores lo que hacen es transmitir esas fuerzas y llevarlas hacia los apoyos. Eso es lo que hace la cercha. Independiente si los elementos están comprimidos o traccionados, si yo le coloco peso sobre o le cuelgo algo, estos elementos empiezan a funcionar y ese peso que esté actuando sobre la cercha se transmite a los dos apoyos. Esa es la función del reticulado. Y además que mantiene la forma sin que se me deforme la cercha, que es la otra ventaja de la cercha. Si yo tuviera una viga apoyada en estas dos puntas, lo más probable es que la viga sería fácil de deformar. En cambio, las cerchas son súper resistentes a las deformaciones. Le puedo colocar un peso considerable y la cercha no se va a deformar. ¿Ya? El detalle de si está comprimido o traccionado es interesante saberlo, pero se usa en otras cosas que todavía no vamos a ver. Y aquí dice también que los calculistas serán los que determinen el tipo de cercha a utilizar, considerando lo que quiera el arquitecto. Ya. Bueno, esta lámina igual tiene como información adelantada. Bueno, de hecho, esta lámina yo la usaba en un ramo de estructuras de madera que es del 5º semestre. Así que no se preocupen si hay algunos temas aquí que les causan extrañeza, que no los hayamos explicado más. Porque esto es como adelantado. Si va comprimido o traccionado, eso lo van a ver después que tengan física y cuando empecemos a ver estructura en el próximo año. Así que vamos a pasarnos más a la parte práctica de esta materia. Chuta, estas también son cosas de estructura. A lo mejor les debería resumir un poco más esta clase antes de pasársela. Sí, pues, son cosas de estructura. Esto ya es algo más práctico que tiene que ver con las distancias, dependiendo del tipo de cercha, cómo se ubican los elementos. Por ejemplo, esta configuración de cercha es súper habitual cuando se hacen las cerchas en Metalcom. ¿Ya? Entonces aquí, cumpliendo estas recomendaciones, podríamos nosotros mismos diseñar las distancias a las que se tienen que armar los elementos, aunque no estuvieran detalladas en el plano. Entonces, para este tipo de configuración, que serían las cerchas FINC, en que el plano de arquitectura nos va a marcar la altura de la cercha y la distancia entre los apoyos, nosotros podríamos ocupar esos datos para diseñar dónde tenemos estas uniones. Entonces, en este caso, lo que se hace es seguir estos diagramas, digamos. Si yo hago una línea horizontal aquí arriba y la divido en 4, se me van a producir esas uniones. S punto, S y S.
la misma distancia yo la divido en 3 y obtengo los nudos de abajo. Y ahí ya tengo la posición en la que me van a funcionar bien las diagonales. ¿Ya? Esto igual proviene de las recomendaciones de los fabricantes y de algunas normas por ahí. Pero siguiendo estas recomendaciones yo podría diseñar la cercha sin necesidad de tener todos los detalles. Bastaría con que el arquitecto me dijera de qué altura quiere la cercha, de acuerdo a la pendiente, a qué distancia están los apoyos, y con esta forma funciona de buena manera este sistema. ¿Se entiende? En el fondo esto es una aplicación práctica que se puede usar en terreno, por ejemplo, para resolver cómo tengo que colocar las diagonales para poder armar la cercha. Y ahí está un poquito más grande para que se ve mejor lo mismo que dijimos ahora. Profe, Sí, dígame. ese tipo de mostrario, de plano de esas cerchas, ¿tiene algún nombre ¿Esto? especial? ¿Sí? No, No no, tiene esto es una fórmula, algo, nada. ¿qué cosa? ¿Una fórmula? Una cosa así, o nombre, algo así. Que es como una No, técnica, o no. no, esto es una recomendación de obra. Porque normalmente en los planos hay veces en que el arquitecto te indica el ancho de la habitación y la altura que quiere la cercha. Y hay veces en que no te manda el detalle del armado interior. Entonces, si no está el detalle, uno puede usar esto, que son como la posición más adecuada para colocar las diagonales. O sea, es lo habitual que uno se va a encontrar. Y que corresponde normalmente al diseño que hacen los que diseñan los planos. Pero es una recomendación, no es una norma. Ahora, si fuera, por ejemplo, una estructura metálica de un galpón grande, ahí estas distancias las calcula un ingeniero en estructura y la dimensión de los elementos también. Y ahí hay que usar las distancias que van a venir detalladas. Pero en una vivienda normalmente los detalles de las viviendas son bien sencillos y a lo más van a traer la altura de la cercha y unas cotas por aquí. Las cotas de las que están estos elementos. Eso, para allá iba yo, profe. Porque Sí, en estructura metálica es como, hay como le dijera, o sea, que se me va la después, palabra en este momento. Es como un plano tipo de esa, y se saca las medidas. En estructura metálica existe. Por eso le sí, preguntaba. no, sí. Bueno, hay algunos, no sé si tan típica, pero por ejemplo, aquí mismo en el manual en este que le estoy hablando de la madera, hay unos cuadros que permiten estimar envigados, por ejemplo. Para las cerchas lo más probable es que hayan algunos. Ahora, en las estructuras metálicas más grandes, se calculan las dimensiones de cada elemento. Ahí uno calcula la fuerza que va a tomar cada elemento y los calculistas diseñan la sección de cada pieza y lo ponen en el plano, o sea, ahí viene todo detallado. Estas no son recomendaciones. O sea, más que recomendaciones, es lo que pasa en el 90% de los diseños para este tipo de cercha, se cumplen estas distancias. Porque a esas distancias se optimizan los elementos, es la mejor posición, digamos, pero es una recomendación. Y ahí estamos hablando solamente de la posición de los elementos. La gracia de los calculistas es que los calculistas te dan las dimensiones de cada una de estas piezas. Ya, sigamos con volvemos, estas imágenes son del Corman.
Respecto a lo que pasa con las cerchas de madera. Bueno, independiente del material también. Estas son recomendaciones respecto al montaje y al armado de las estructuras de techumbre. ¿Tú has trabajado con estructuras metálicas? No sé quién me hizo la consulta recién. Ah, yo, sí. O sea, la verdad he trabajado cuando joven trabajé en estructuras metálicas. Yo soy titulado soy instructor metalúrgico de profesión. Ya. Ya es re Pero cuando interesante. joven trabajé, Es re interesante. ahora no. No, es que es bien interesante ese tema de las estructuras metálicas. Tiene hartas cosas distintas. Bueno, después van a ver cuando veamos distintos tipos de materiales que forman la estructura, que cada sistema constructivo tiene distintas características, por ejemplo. O sea, las estructuras de madera normalmente no están asociadas a grandes cargas, porque acá están limitados a 2 o 3 pisos de madera. En otros países hacen edificios de más pisos con madera, pero acá en Chile lo normal es que no tenga tanta ingeniería. En cambio, las estructuras metálicas que sí se usan para hacer edificios completos, por ejemplo, o estructuras muy pesadas, esas tienen más ingeniería. Eso significa que no son como los planos de arquitectura que estamos viendo. Cuando más adelante veamos algún tipo de edificio, por ejemplo, vamos a ver que los planos son distintos. Yo aquí les hablé de planos de arquitectura, plano de cubierta, plano de elevaciones, plano de corte, que muestran los detalles de cómo se hace el elemento. En cambio, las estructuras metálicas, como están pensadas para estructuras de mayor tamaño, que es más importante el aspecto estructural, se agregan otros juegos de planos. Ahí vamos a tener planos de fabricación, no, vamos a tener planos de diseño, planos de fabricación y planos de montaje. Ahí ya hay varios juegos de planos más. En estructuras de hormigón armado vamos a tener planos de arquitectura, planos de estructuras de hormigón armado, detalles de hormigón armado. Van cambiando un poco la información de los planos, dependiendo del material. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque como estamos hablando de estructura de techumbre, yo a lo mejor me estoy centrando mucho en las viviendas, ¿no es cierto?, que son este tipo de estructuras metálicas o de madera. Pero, por ejemplo, una nave industrial, que puede ser un galpón, no sé, de 40 metros de ancho y 100 metros de largo, la estructura de techumbre también pueden ser cerchas. Y en ese caso pueden ser cerchas metálicas, con elementos de acero. Pero ahí, en ese tipo de estructuras que son tan grandes, ya me tengo que olvidar de estos cuadritos referenciales, porque para ese tipo de estructuras se necesita obligatoriamente que haya un plano de ingeniería. Y el plano de ingeniería me va a marcar todos los detalles de las uniones, las distancias, cuánto mide cada elemento, cómo tengo que unirlo, con cuántos pernos, con cuántas soldaduras. Entonces ahí lo importante del constructor es que sepa cómo construirlo y administrar la obra y leer bien los planos. Entonces, puede que yo esté haciendo una simplificación en estas clases hablando solamente de la estructura de techumbre de una vivienda, porque es más lógico que a medida que avancemos en el ramo, vayamos hablando de las otras cosas que son un poquito más complicadas. Sea en un galpón metálico grande, la cercha puede que tenga una forma parecida a esta, pero ahí los planos me van a indicar todas estas dimensiones. Ahí ya no voy a usar estas tablitas referenciales. No sé si ahí se amplió un poco la idea del tema del estudio de los planos. Pero es importante hacer esa acotación porque después ustedes se van a encontrar con que hay cercha gigantesca. Pero como estamos partiendo con estas chiquititas que son de las viviendas. Entonces, en este tipo de elementos que son cerchas livianas, ahí básicamente les voy a resumir un poco igual lo que está escrito aquí. Ustedes después pueden leerlo, o sea, lo ideal es que después lo vayan leyendo, ya sea del video o del PowerPoint, por si hay algún detalle que no conversemos ahora.
Entonces, respecto al montaje y el armado, para poder fabricar la techumbre, existen básicamente dos formas. Como son elementos que son todos iguales, yo los puedo armar no en el mismo lugar de donde se van a poner. Yo los puedo armar aquí abajo, en unos bancos, o en el piso, que esté bien parejo, ¿sí? O en un taller. Yo lo puedo armar y subirlas armadas a las cerchas. Y ahí las uno con otras. Y la otra forma es ir armándolas sobre los muros, que primero se van colocando elementos auxiliares, como podrían ser en estos casos estas tablas, que son todos auxiliares que después se sacan, que me sirven, por ejemplo, para aplomar la primera cercha, ¿ya? O el frontón en este caso. Con esas piezas auxiliares yo aplomo el frontón, lo dejo vertical, y le coloco esas diagonales de madera provisoria para que la cuestión no se me mueva cuando yo voy colocando el resto de las cerchas para atrás. Entonces, existen esas dos formas básicas de montar y armar. O las armo ahí arriba, que es un poco más complicado, o las armo como cerchas individuales en un banco y después las subo. En cualquiera de los dos casos, además de que la cercha me quede bien construida, tengo que asegurarme que queden alineadas. Eso quiere decir que estén todas en la misma forma. Por ejemplo, toda la cumbrera que sea una sola línea, ¿ya? Y que queden a la misma altura. No siempre los muros están perfectamente horizontales. Así que igual hay que colocar lienza acá, o otro sistema de referencia, que me permita que todos estos elementos estén a la misma altura. Que no es la idea que la cubierta me quede ondulada, ¿cierto? Tienen que quedar todos a la misma altura. Independiente que después se le coloquen costanera aquí arriba para fijar la cubierta, lo ideal es dejarlas todas estas al mismo nivel. No sé si se entiende eso, de que queden todas estas piernas, queden ojalá todas a la misma altura, cosa de no tener que hacer ajustes después con las costaneras, que quitan tiempo. Entonces eso es lo que dice todo este párrafo que está acá. Después que uno tiene armadas las cerchas afuera, por ejemplo, uno lo que hace es armar este tabique frontón, los dos frontones podría armar, este y el de la otra punta. Después yo puedo colocar una lienza aquí arriba, en la parte más alta donde van las cumbreras, y voy colocando la otra cercha entre medio, y tendré que hacer algún ajuste en la base de la cercha para que me queden lo más parecidas posible y estén todas al mismo nivel. Entonces, respecto al armado, lo que dice aquí es que se pueden armar sobre los muros o abajo, y después subirlas. Las cerchas tienen la gracia que no son tan pesadas. Entre dos personas se puede subir una cercha de madera fácilmente. Si yo ya estoy pensando en una estructura mayor, también la puedo armar abajo, por ejemplo en un galpón. Incluso las cerchas muchas veces se hacen en un taller afuera de la obra, una maestranza, por ejemplo. Se transportan en un camión, vienen armadas y se suben con una grúa arriba de los galpones. Y ahí se montan. Entonces después viene la parte del montaje. El montaje es como yo me aseguro de que cuando coloque las cerchas, tengo que cumplir dos condiciones. Para que la cercha funcione bien, tiene que quedar vertical, ¿ya? Además de una razón estética, tienen que quedar verticales las que están adentro. O sea, tienen que quedar aplomadas. A eso me refiero con vertical. Y lo otro que tienen que quedar alineadas. Entonces el montaje de las cerchas consiste en cómo uno se la arregla en obra para hacer que todo me quede aplomado. ¿Me están mandando WhatsApp? ¿Serán ustedes? No. Entonces, aquí hay unos elementos que también forman parte de la estructura de techumbre, que son los arriostramientos entre las cerchas.
Bueno, aquí está un poco denso la imagen, hay muchas cosas dibujadas juntas, así que hay que ir apoyándose por el texto para ir viendo los monitos. Entonces, lo primero y lo más fácil de aplomar es la primera cercha o el frontón, a los dos lados, ¿cierto? Eso es fácil de aplomar porque puedo colocar cosas por fuera, tirantes y de madera o de otro elemento provisorio, que me permiten colocar el frontón o la primera cercha y que quede vertical. Después, cuando yo monto la segunda cercha, también tiene que quedar vertical, entonces yo ahí lo más fácil es que me quede paralelo la distancia aquí arriba con aquí abajo, y puedo ir midiendo. Y a eso también tengo que colocarle algún elemento provisorio para mantenerlo en la posición. Y a medida que voy avanzando con la construcción, cuando ya tengo una buena cantidad de cerchas puestas, hay que colocar estos elementos que están aquí dibujados con rojo, como una X, que son arriostramientos. ¿Para qué sirven los arriostramientos? Para que cuando esto esté hecho, estas cerchas se mantengan en su posición, y en caso de un sismo o de cualquier cosa extraña, no se vuelquen. Entonces, para eso yo necesito estas diagonales, que pueden ser en forma de cruce de X, que se llaman cruces de San Andrés, cuando son entre medio de las cerchas, que evitan que estas cosas se me vuelquen. Y eso también me sirve para el montaje. O sea, voy montando, esto lo tengo aplomado desde el principio, el frontón. Coloco una o dos cerchas, le coloco un plomo para que queden bien aplomadas, y ahí le puedo colocar al tiro los arriestramientos, que estos forman parte de la estructura, y ahí me va a ayudar a que la cercha ya no se mueva, y yo puedo seguir instalando el resto de las cerchas. Entonces, hay dos cosas. Unas cosas que se llaman riostras provisorias, que serían estas que están aquí afuera, por ejemplo, que son solo para el montaje, y que después que está todo armado, ya no se necesitan, y se sacan, y se ocupan en otra cosa. Y hay otras que son arriestramientos definitivos, que es lo que dice aquí. Los arriestramientos definitivos están compuestos por diagonales, que dice aquí que van en ángulo recto respecto a las cerchas. Eso quiere decir que respecto a este plano deberían ir en ángulo recto. Normalmente se colocan por el centro de las cerchas, donde están las cumbreras. Normalmente se une, no necesariamente todas, pueden ser cada dos cerchas que se unan con una cruz de San Andrés, que evitan que esto se desplace en este sentido. Bueno, aquí hay detalles también que está bien detallado porque lo saqué del librito ese que les digo yo, del Corma. Dice aquí que las riostras como mínimo serán de 1×5, esas son tablas. 1×4 también, yo creo, si ese mínimo, el Corma hace recomendaciones, no es una norma. Entonces lo normal es que estos arriestramientos sean hechos con tabla. Y se clavan directamente a las cerchas. ¿Qué otra cosa dice aquí? Máxima 30 centímetros con regla. Voy a tener que hacer un alto, me están llamando de la dirección. Perdí la señal, ¿están ahí todavía? Sí, Se me desconectó el internet, recién volvió. Ahora quedan 7 minutos. Puede que esto sea muy detallado para verlo en 7 minutos, que quedan bastantes diapositivas más, así que podríamos partir de aquí
en adelante en la próxima clase. ¿Ya? Además que parece que la señal ya se pone media inestable a esta hora. Profesor, consulta cómo estuvieron los trabajos. No he podido todavía empezar a revisar. Así que yo creo que esta semana los voy a revisar y les voy a mandar las notas. Profe, Dígame. oiga, le mandé un correo hoy día en la mañana, le mandé como 2 correos, Rodrigo Abello.